Hay verdades que solo se revelan desde arriba, secretos que permanecen enterrados bajo el polvo del desierto hasta que alguien decide mirar desde donde nadie lo había hecho antes. En marzo de 2024, un equipo de cartógrafos utilizando drones de última generación sobrevoló una zona remota del desierto de Coahuila. Lo que capturaron sus cámaras contradice 30 años de registros oficiales. Contradice todo lo que las autoridades dijeron sobre el caso más perturbador en la historia del municipio de Cuatro Ciénegas. Y lo más inquietante de todo, sugiere que alguien sabía exactamente dónde buscar, pero eligió no hacerlo. Esta es la historia de 7 geólogos que desaparecieron en 1994 durante una expedición científica. Es la historia de un gobierno que cerró el caso en menos de 6 meses. Y es la historia de cómo la tecnología moderna acaba de reabrir una herida que muchos querían mantener cerrada para siempre. Porque las imágenes aéreas no mienten, y lo que muestran es imposible de ignorar. El Valle de Cuatro Ciénegas se extiende como una cicatriz de sal y piedra en el corazón del desierto chihuahuense. Un lugar donde el agua brota de manera inexplicable en medio de la aridez más extrema, formando pozas de un azul imposible que parecen portales a otro mundo. Los científicos llevan décadas estudiando este ecosistema único, tratando de entender cómo la vida persiste en condiciones que deberían ser letales. Pero en abril de 1994, 7 de esos científicos nunca regresaron de su expedición. El equipo estaba compuesto por investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila y 2 consultores extranjeros. El geólogo estadounidense Michael Patterson, de 42 años, especialista en formaciones kársticas. La bióloga marina chilena Carmen Vega, de 38, experta en microorganismos extremófilos. Los hermanos mexicanos Roberto y Daniel Santillán, de 35 y 33 años respectivamente, ambos geólogos especializados en hidrología subterránea. La paleontóloga María Inés Cordero, de 41, conocida por sus trabajos sobre fósiles marinos en zonas desérticas. El ingeniero ambiental Jorge Maldonado, de 39, responsable de los equipos de medición. Y la doctora en química Sofía Ramos, de 36 años, encargada del análisis de muestras de agua. Eran las mentes más brillantes en sus campos, personas metódicas, precavidas, acostumbradas a trabajar en condiciones extremas. No era su primera expedición al Valle de Cuatro Ciénegas. Conocían cada formación rocosa, cada pozo termal, cada cueva documentada en los mapas oficiales. Por eso resulta tan perturbador que simplemente se esfumaran. Si esta historia te está capturando, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos podría cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. Y si logramos más evidencias, las compartiremos aquí primero. La mañana del 18 de abril de 1994 amaneció con ese silencio denso que caracteriza al desierto de Coahuila antes de que el sol convierta todo en un horno. El equipo había establecido su campamento base cerca del área conocida como Poza Azul, a unos 23 kilómetros al noroeste del pueblo de Cuatro Ciénegas. 3 camionetas Toyota blancas, equipo de comunicación satelital, tiendas de campaña resistentes al calor extremo, provisiones para 2 semanas. Todo estaba calculado, documentado, reportado a las autoridades universitarias. El objetivo de la expedición era mapear un sistema de cuevas recientemente descubierto mediante estudios sísmicos. Los datos preliminares sugerían la existencia de cavernas interconectadas bajo la superficie, posiblemente conteniendo ecosistemas aislados desde hace millones de años. Era el tipo de descubrimiento que podía redefinir la comprensión científica de la vida en ambientes extremos.
El tipo de hallazgo por el que estos investigadores habían dedicado sus vidas enteras. Durante los primeros 3 días, todo transcurrió según lo planeado. Reportes diarios vía radio satelital, muestras recolectadas, fotografías enviadas, coordenadas GPS compartidas. El último contacto oficial ocurrió el 21 de abril a las 6:47 de la tarde. La voz de Roberto Santillán sonaba entusiasta en la grabación que se preservó. Encontramos la entrada principal. Es más grande de lo que pensábamos. Mañana descendemos con todo el equipo. Las lecturas de aire son normales, no hay gases tóxicos. Repetimos, todo está dentro de los parámetros seguros. Esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó de ellos. Cuando pasaron 48 horas sin ningún reporte, la universidad activó el protocolo de emergencia. Para el 24 de abril, equipos de rescate de protección civil estaban en camino. Lo que encontraron en el campamento base desafía toda lógica. Las tiendas intactas, el equipo de comunicación funcionando perfectamente, vehículos con las llaves puestas, provisiones sin tocar, y las notas de campo, meticulosamente organizadas, detallando cada paso de la expedición hasta ese último día. Pero de los 7 científicos, ni un rastro, como si se los hubiera tragado la tierra. La entrada a la cueva que habían mencionado en su último reporte fue localizada exactamente donde Roberto Santillán había indicado. Una abertura vertical de aproximadamente 3 metros de diámetro, descendiendo a las profundidades de la tierra con un ángulo de 70 grados. Los equipos de rescate descendieron con cuerdas, linternas de alta potencia, detectores de gases. Exploraron cada metro de aquel sistema subterráneo durante 5 días consecutivos. No encontraron nada, ni equipo abandonado, ni señales de derrumbe, ni evidencia de que alguien hubiera estado allí recientemente. Las marcas en las paredes que los rescatistas dejaron durante su exploración eran las únicas señales de actividad humana. Era como si los 7 geólogos nunca hubieran descendido a aquellas cavernas. Como si la Tierra hubiera decidido no dejar ni una sola prueba de su presencia. La investigación oficial duró exactamente 5 meses y 13 días. Durante ese tiempo, más de 200 efectivos peinaron la zona. Helicópteros sobrevolaron el área. Perros de búsqueda rastrearon kilómetros de desierto. Se interrogó a cada habitante de 4 ciénegas y pueblos cercanos. Se revisaron registros de hospitales, morgues, estaciones de autobuses. Se contactó a familiares, amigos, colegas en otros países. El 4 de octubre de 1994, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila emitió su conclusión oficial. Después de una investigación exhaustiva, se determina que los 7 investigadores probablemente sufrieron un accidente catastrófico dentro del sistema de cuevas, quedando sus restos atrapados en secciones inaccesibles debido a posibles derrumbes internos. Se declara el caso cerrado por imposibilidad material de recuperación de cuerpos. Las familias nunca aceptaron esta versión. Exigieron más búsquedas, más tiempo, más recursos. Pero el gobierno fue inflexible. El caso estaba cerrado. Los expedientes fueron archivados. La zona fue declarada de alto riesgo y se prohibió el acceso sin autorización especial. Y durante 30 años, ese fue el final de la historia. 7 brillantes científicos tragados por el desierto de Coahuila. Una tragedia lamentable pero explicable. Un accidente en nombre de la ciencia. Eso es lo que todos creyeron. Eso es lo que quisieron que creyéramos, hasta marzo de 2024. La tecnología tiene una manera peculiar de resucitar secretos que creíamos sepultados para siempre. En marzo de 2024, la empresa Carto Drone México obtuvo un contrato gubernamental
para realizar un mapeo topográfico de alta resolución de zonas remotas del norte del país. El objetivo oficial era actualizar mapas para proyectos de infraestructura y conservación ambiental. Rutina burocrática, nada fuera de lo común. El equipo técnico, liderado por el ingeniero topográfico Luis Fernández, de 47 años, utilizaba drones equipados con tecnología LIDAR de última generación. Este sistema permite crear modelos tridimensionales del terreno con una precisión milimétrica, penetrando incluso la vegetación densa para revelar la estructura real del suelo. Pero en el desierto de Coahuila no hay vegetación densa, solo piedra, sal y secretos. El 12 de marzo, mientras procesaban los datos recolectados en la zona de Cuatro Ciénegas, el técnico en sistemas Javier Hernández notó algo extraño en las imágenes. Anomalías en el terreno que no correspondían con formaciones naturales. Patrones geométricos demasiado regulares para ser obra de la erosión. Depresiones en el suelo que formaban una línea casi perfecta, extendiéndose por más de 2 kilómetros. Al principio pensó que era un error de calibración. Reprocesó los datos 3 veces. Las anomalías seguían ahí, nítidas, imposibles de ignorar. Fue entonces cuando Luis Fernández tomó una decisión que cambiaría todo. Cruzó los datos LIDAR con mapas históricos de la región y encontró algo que le heló la sangre. Las anomalías estaban exactamente a 3.7 kilómetros al sureste del último campamento conocido de los 7 geólogos desaparecidos en 1994, en una dirección que nunca había sido explorada oficialmente. En una zona que los mapas del gobierno marcaban como terreno inestable, acceso prohibido. Pero las imágenes LIDAR mostraban algo muy distinto. El terreno era perfectamente estable y había algo más: estructuras enterradas bajo la superficie, anomalías de densidad que sugerían espacios vacíos, túneles, posiblemente construcciones artificiales. Todo cubierto por una delgada capa de sedimento que había sido cuidadosamente esparcida para ocultar lo que había debajo. Luis Fernández sabía que estaba ante algo grande, algo peligroso. Podía sentirlo en la forma en que sus manos temblaban mientras ampliaba las imágenes en la pantalla de su computadora. Durante 2 semanas guardó silencio, procesando los datos, verificando cada detalle, asegurándose de que no se trataba de un error. Porque si lo que sospechaba era cierto, había estado mirando evidencia de un encubrimiento masivo. El 29 de marzo, Luis cometió un acto que él mismo describe como la decisión más importante y aterradora de mi vida. Filtró las imágenes a 3 periodistas de investigación de manera simultánea. No solo las imágenes brutas, sino un análisis completo comparando los datos LIDAR con los registros oficiales de 1994. La discrepancia era monumental. Los registros oficiales afirmaban que los equipos de búsqueda habían peinado un radio de 15 kilómetros alrededor del campamento base. Las imágenes LIDAR demostraban que había una zona de casi 8 kilómetros cuadrados que nunca había sido explorada. Una zona donde, curiosamente, se concentraban las mayores anomalías. Una zona que los mapas gubernamentales marcaban con restricciones de acceso desde 1995, apenas un año después de la desaparición. ¿Coincidencia? Luis Fernández no lo creía. Y cuando los periodistas comenzaron a investigar, descubrieron algo aún más perturbador. En 1995, el gobierno de Coahuila había vendido concesiones mineras en esa zona exacta a una empresa registrada en las Islas Caimán llamada TerraCore Solutions. Una empresa sin presencia física, sin empleados conocidos, sin operaciones visibles. Una empresa fantasma. La noticia explotó en redes sociales el 5 de abril de 2024, exactamente 30 años y 2 semanas después
de la última comunicación de los geólogos. Los hashtags Buen Coahuila Truth y Pasto 7 desaparecidos se volvieron tendencia nacional. Las familias de las víctimas, que durante 3 décadas habían sido ignoradas y silenciadas, finalmente tenían evidencia tangible de que algo no cuadraba en la versión oficial. La respuesta del gobierno fue inmediata y predecible. Desestimaron las imágenes como interpretaciones erróneas de formaciones geológicas naturales. Afirmaron que las restricciones de acceso en la zona eran por razones de seguridad nacional no especificadas, que la concesión minera era parte de un proyecto legítimo de exploración que nunca se concretó, que Luis Fernández había violado acuerdos de confidencialidad al filtrar información sensible. Pero ya era demasiado tarde. La caja de Pandora estaba abierta. El 18 de abril de 2024, en el aniversario exacto de la desaparición, un grupo de activistas y familiares de las víctimas organizó una expedición no autorizada a la zona prohibida. Entre ellos estaba Daniela Santillán, de 58 años, hermana de Roberto y Daniel, los geólogos desaparecidos. Llevaba 30 años esperando este momento, 30 años preparándose para la verdad, cualquiera que fuera. Equipados con copias de las imágenes LIDAR, GPS de precisión y cámaras de video, el grupo se adentró en el desierto antes del amanecer. Sabían que tenían pocas horas antes de que las autoridades los detectaran y los obligaran a retirarse. Cada minuto contaba. Cada paso los acercaba a respuestas que habían sido negadas durante 3 décadas. Lo que encontraron a 3.7 kilómetros al sureste del antiguo campamento superó sus peores temores y confirmó sus sospechas más oscuras. El terreno, supuestamente inestable, según los mapas oficiales, era sólido como roca, y allí, parcialmente expuestas por la erosión reciente, había señales inequívocas de excavaciones artificiales, no antiguas, relativamente recientes, realizadas con maquinaria pesada. Daniela Santillán comenzó a cavar con sus propias manos en uno de los puntos marcados como anomalía en las imágenes LIDAR. A menos de medio metro de profundidad, sus dedos tocaron algo que no era piedra ni arena. Era metal, oxidado, cubierto de tierra pero inconfundiblemente artificial. Con la ayuda de otros miembros del grupo, excavaron durante 40 minutos hasta exponer completamente el objeto. Era una placa de identificación, del tipo que usan los geólogos de campo para marcar sitios de muestreo. Y grabado en el metal corroído, todavía legible después de 30 años, había un código. UACCC 94047. Universidad Autónoma de Coahuila, 4 Ciénegas, 1994. Muestra número 47. Las manos de Daniela temblaban mientras sostenía aquella pequeña pieza de metal. Era la primera evidencia física de que su hermano y sus colegas habían estado en esa zona. Una zona que supuestamente nunca había sido explorada. Una zona que el gobierno insistía que era inaccesible y peligrosa. Una zona que los registros oficiales ni siquiera mencionaban en el informe de búsqueda. Pero había más, mucho más. Siguiendo las coordenadas de otras anomalías, el grupo encontró más objetos enterrados, fragmentos de equipo de medición, una mochila parcialmente descompuesta con instrumentos científicos en su interior, marcas en las rocas que parecían indicadores de rutas de exploración, todo apuntando en la misma dirección, hacia el norte, donde las imágenes LIDAR mostraban la mayor concentración de estructuras subterráneas. A las 9:23 de la mañana, helicópteros militares aparecieron en el horizonte. La expedición no autorizada había sido detectada. Los activistas tenían minutos para decidir, retirarse pacíficamente o arriesgarse a un enfrentamiento que podría terminar con arrestos y confiscación de evidencia.
Daniela tomó fotografías compulsivamente, documentando cada objeto encontrado, cada coordenada GPS, cada detalle que pudiera ser relevante. Cuando los militares aterrizaron, el grupo ya había guardado las evidencias más pequeñas y subido las fotografías a servidores en la nube. No podrían detener la verdad esta vez, ya no. La presión mediática que siguió a la expedición del 18 de abril fue sin precedentes. Las fotografías de los objetos encontrados circularon en todos los noticieros nacionales. Expertos en metalurgia confirmaron que la placa de identificación era auténtica, que correspondía al sistema de catalogación usado por la Universidad Autónoma de Coahuila en 1994. Geólogos independientes analizaron las imágenes LIDAR y coincidieron. Las anomalías no eran formaciones naturales. El gobierno de Coahuila se vio forzado a emitir un comunicado oficial. En una conferencia de prensa tensa y llena de evasivas, el secretario de gobierno declaró que se abriría una revisión administrativa del caso de 1994. Que se permitiría acceso limitado a investigadores independientes, que la transparencia era una prioridad. Palabras huecas que sonaban a desesperación institucional, pero lo más revelador no fue lo que dijeron, fue lo que no dijeron. En ningún momento explicaron por qué aquella zona específica nunca había sido explorada durante la búsqueda original. ¿Por qué los mapas oficiales la marcaban como inaccesible cuando claramente no lo era? ¿Por qué se había otorgado una concesión minera a una empresa fantasma? Y sobre todo, ¿por qué habían amenazado con arrestar a los familiares que solo buscaban respuestas? El silencio oficial sobre estas preguntas alimentó las teorías más oscuras. En foros de Internet, grupos de investigación ciudadana comenzaron a conectar puntos que dibujaban un panorama aterrador. TerraCore Solutions, la empresa fantasma que había recibido la concesión minera, tenía vínculos corporativos con contratistas de defensa estadounidenses. La zona de Cuatro Ciénegas había sido objeto de estudios militares en los años 80 por sus características geológicas únicas. Y en 1994, el año de la desaparición, había habido reportes de actividad aérea inusual en el área. Helicópteros sin identificación, luces nocturnas, movimientos de vehículos pesados. Habían descubierto los 7 geólogos algo que no debían, alguna instalación secreta, algún experimento clasificado. Las teorías abundaban, pero las pruebas seguían enterradas bajo el desierto de Coahuila. El 3 de mayo de 2024, bajo presión mediática insostenible, el gobierno autorizó una expedición oficial de búsqueda en la zona previamente restringida. Un equipo multidisciplinario, compuesto por investigadores forenses, geólogos, arqueólogos y representantes de las familias, obtuvo permiso para explorar sistemáticamente el área identificada por las imágenes LIDAR. Daniela Santillán formó parte de ese equipo. Después de 30 años de espera, finalmente tendría acceso oficial a la zona donde su instinto siempre le había dicho que encontraría respuestas. Los primeros 3 días de excavación fueron frustrantes. Encontraron más fragmentos de equipo científico, más marcadores de muestreo, huellas de actividad humana que confirmaban la presencia de los geólogos en 1994. Pero nada que explicara su desaparición. Fue el 4.º día cuando todo cambió. Un georradar de penetración profunda detectó una cavidad a 7 metros bajo la superficie, en una zona donde los mapas oficiales no indicaban ninguna formación cavernosa. La cavidad era grande, artificial según los patrones de eco, y tenía una entrada que había sido deliberadamente sellada con escombros y cemento. La decisión de excavar fue inmediata. Durante 2 días, el equipo removió toneladas de material usando maquinaria pesada traída especialmente para la ocasión.
La entrada original había sido una abertura vertical de aproximadamente 2 metros de diámetro, similar a la cueva que los geólogos reportaron en su última comunicación. Pero esta entrada estaba a kilómetros de distancia de donde supuestamente debían haber descendido. El 9 de mayo, a las 4:37 de la tarde, el último bloque de cemento fue removido. Una corriente de aire viciado emanó de la oscuridad. El equipo de exploración, equipado con trajes de protección y detectores de gases, comenzó el descenso. Las cámaras montadas en sus cascos transmitían en vivo a un campamento base, donde Daniela observaba cada segundo en una pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Los primeros 20 metros de descenso mostraban una estructura claramente artificial, paredes reforzadas con concreto, anclajes metálicos instalados con precisión industrial, cables eléctricos corroídos que alguna vez alimentaron iluminación. No era una cueva natural, era una instalación construida por humanos, y había sido abandonada con prisa, dejando atrás herramientas, generadores portátiles, cajas de suministros. A 40 metros de profundidad, la instalación artificial daba paso a una red de túneles naturales que se extendían en múltiples direcciones, pero había señales de que alguien había explorado estos túneles décadas atrás. Marcas en las paredes hechas con spray fluorescente, el tipo usado por espeleólogos para marcar rutas. Y esas marcas conducían hacia el este, adentrándose en las profundidades de la Tierra. El equipo siguió las marcas durante casi una hora. Los túneles descendían en espiral, cada vez más estrechos, con formaciones de estalactitas que parecían dientes gigantes esperando cerrar. La temperatura aumentaba con cada metro de descenso. 84 metros bajo la superficie, en una cámara natural del tamaño de una casa pequeña, encontraron el campamento. Tiendas de campaña colapsadas por el tiempo, equipo científico esparcido, baterías agotadas, notebooks con las páginas pegadas por la humedad. Y en el centro de la cámara, cuidadosamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado con respeto, 7 mochilas, cada una con una identificación clara. Patterson, Vega, R. Santillán, D. Santillán, Cordero, Maldonado, Ramos. Las mochilas contenían efectos personales, fotografías familiares, documentos de identidad. Y algo más, notebooks personales donde cada geólogo había llevado un diario de la expedición. 30 años bajo tierra, protegidos por el ambiente seco de la cueva, los cuadernos estaban sorprendentemente bien preservados. Pero de los cuerpos de los 7 científicos no había ni rastro, solo sus pertenencias, organizadas con un cuidado que resultaba perturbador, como si alguien hubiera querido preservar su memoria, o como si ellos mismos hubieran sabido que no regresarían y quisieran dejar evidencia de su existencia. El hallazgo fue inmediatamente asegurado como escena de investigación. Las mochilas fueron extraídas con protocolos forenses estrictos y transportadas a un laboratorio en Saltillo para análisis detallado. Las familias fueron informadas esa misma noche. Daniela Santillán, al escuchar que habían encontrado las pertenencias de sus hermanos, se derrumbó. 30 años de incertidumbre condensados en un llanto que parecía no tener fin. Pero entre las lágrimas, una pregunta quemaba en su mente. Si las mochilas estaban allí, ¿dónde estaban ellos? ¿Y quién había sellado la entrada con cemento industrial? El análisis preliminar de los notebooks reveló algo que nadie esperaba. Los geólogos habían continuado escribiendo durante días después de su última comunicación oficial. Las entradas databan hasta el 28 de abril de 1994, una semana completa después de que se perdió contacto. Una semana durante la cual, supuestamente, los equipos de rescate estaban buscándolos desesperadamente en la superficie. Pero lo más perturbador era el tono de las últimas entradas. No había pánico,
No había desesperación, solo descripciones metódicas de descubrimientos científicos extraordinarios, interrumpidas abruptamente en medio de una frase, como si algo hubiera ocurrido tan rápido que no tuvieron tiempo de registrarlo. El 15 de mayo, el gobierno autorizó la publicación parcial de fragmentos de los diarios. La decisión fue controversial, con algunos funcionarios argumentando que era prematuro, que podría contaminar la investigación. Pero la presión pública era demasiado fuerte. Las familias tenían derecho a saber. Los fragmentos publicados de los diarios personales pintaban un cuadro que desafiaba toda lógica. La doctora Sofía Ramos había escrito el 24 de abril, tercer día bajo tierra. El sistema de cuevas es mucho más extenso de lo que anticipamos. Encontramos pozas de agua con biología imposible, microorganismos que no deberían existir a esta profundidad. Carmen está eufórica, dice que esto podría redefinir la teoría de la evolución. Miguel está tomando muestras cada hora. El 25 de abril, Roberto Santillana notó: hay túneles que claramente no son naturales. Ángulos demasiado precisos, superficies pulidas. Daniel cree que podrían tener siglos de antigüedad, posiblemente prehispánicos. Pero las herramientas necesarias para tallar esta roca con tal precisión no existían en esa época. A menos que... La frase quedaba inconclusa, como si Roberto hubiera sido interrumpido y nunca regresó a terminar su pensamiento. El 26 de abril, la bióloga Carmen Vega escribió algo que envió escalofríos por la espalda de cualquiera que lo leyera. Encontramos la cámara. Es imposible describirla con justicia. Imágenes en las paredes que parecen mapas estelares, símbolos que no corresponden a ninguna cultura conocida. Y en el centro, una estructura que Michael dice que podría ser una especie de observatorio subterráneo. Pero ¿quién construye un observatorio bajo tierra? ¿Y para observar qué? Las últimas entradas legibles databan del 27 de abril. El ingeniero Jorge Maldonado había escrito con letra temblorosa: hay algo más aquí. No estamos solos. Los sonidos que escuchamos no son eco, son respuestas. Como si la cueva misma estuviera comunicándose. Sofía quiere retirarnos. Miguel insiste en quedarse una noche más. Votaremos en 1 hora. Y luego, la entrada final. Una sola línea en el diario de María Inés Cordero, la paleontóloga, escrita con tinta corrida, como si su mano hubiera temblado al escribir: no deberíamos haber abierto eso. Eso era todo. No había más entradas. Solo silencio preservado en páginas que habían permanecido cerradas durante 30 años. El análisis forense de los diarios confirmó que eran auténticos. La tinta correspondía al tipo usado en los años 90. Las huellas dactilares parciales coincidían con los registros de los científicos desaparecidos. Y lo más inquietante, pruebas de ADN en restos de sudor en las páginas confirmaban que los notebooks habían sido manipulados hasta al menos el 28 de abril de 1994. Esto significaba que los geólogos estuvieron vivos durante 1 semana después de su última comunicación oficial. Una semana durante la cual, según los registros gubernamentales, equipos de rescate estaban peinando la zona exhaustivamente. ¿Cómo era posible que no los encontraran? ¿Por qué los geólogos no intentaron salir? ¿Qué descubrieron en aquella cámara que los mantuvo bajo tierra? La respuesta comenzó a tomar forma cuando arqueólogos especializados en culturas prehispánicas examinaron las fotografías tomadas en la cámara descubierta. Los símbolos en las paredes no correspondían a ninguna cultura mesoamericana conocida, pero había similitudes inquietantes con petroglifos encontrados en otros sitios remotos del norte de México, todos ellos relacionados con leyendas locales sobre guardianes subterráneos y puertas a otros mundos.
El doctor Ernesto Villarreal, antropólogo especializado en mitología del norte de México, ofreció una interpretación que muchos descartaron como fantasiosa, pero que resonó con elementos de los diarios. Las culturas prehispánicas del desierto chihuahuense tenían tradiciones sobre lugares sagrados bajo la tierra, lugares donde el tiempo fluía diferente, donde los ancestros guardaban conocimientos prohibidos. Las leyendas advertían que algunos que entraban a estos lugares no podían regresar, no porque estuvieran muertos, sino porque habían cruzado un umbral. ¿Era posible que los 7 geólogos hubieran encontrado uno de estos lugares? ¿Que hubieran activado algo que alteró su percepción del tiempo, haciéndoles creer que solo habían estado bajo tierra por días, cuando en realidad habían sido semanas? ¿O había una explicación más prosaica y siniestra? El 28 de mayo de 2024, un antiguo empleado de Terracore Solutions rompió 3 décadas de silencio. Usando el seudónimo Testigo Alfa para proteger su identidad, el hombre contactó a periodistas con información explosiva. Según su testimonio, Terracore no era una empresa minera. Era una fachada para operaciones de inteligencia conjuntas entre México y Estados Unidos. En 1994, ambos gobiernos estaban investigando reportes de actividad inusual en la zona de Cuatro Ciénegas, anomalías electromagnéticas, avistamientos de luces, interferencias en equipos de comunicación. Cuando los 7 geólogos reportaron el descubrimiento de túneles artificiales y una cámara con símbolos desconocidos, activaron protocolos de seguridad nacional. Testigo Alfa afirmó que se envió un equipo especial para extraer a los científicos y sellar la zona, pero cuando llegaron, los geólogos ya no estaban. Sus pertenencias sí, sus diarios sí, pero ellos habían desaparecido sin dejar rastro. El equipo especial selló la entrada con cemento, clasificó toda la información como alto secreto y fabricó la historia del accidente en cuevas inaccesibles. ¿Era creíble este testimonio? Los escépticos señalaron que no había pruebas, que Testigo Alfa podría ser cualquiera inventando una historia para ganar notoriedad. Pero había detalles en su relato que coincidían con evidencia física. El tipo de cemento usado para sellar la entrada era de grado industrial, no disponible comercialmente en 1994. Las instalaciones eléctricas en los túneles superiores usaban conectores militares estadounidenses, y los registros de vuelos de la zona mostraban actividad de helicópteros no identificados entre el 24 y el 30 de abril de 1994. La investigación continúa. Han pasado meses desde que las imágenes aéreas revelaron la verdad que estuvo escondida durante 30 años. Expediciones adicionales han explorado más túneles, encontrado más evidencia de que algo extraordinario ocurrió en aquellas profundidades. Pero los cuerpos de los 7 geólogos siguen sin aparecer. Daniela Santillán, ahora con acceso completo a los diarios de sus hermanos, pasa sus días leyendo y releyendo cada palabra, buscando pistas que todos los demás podrían haber pasado por alto. En una entrevista reciente declaró: «Mis hermanos descubrieron algo tan importante que alguien decidió que era mejor borrarlos de la historia. Pero no pueden borrar la verdad. Las imágenes desde el aire lo probaron. Y vamos a seguir buscando hasta encontrarlos o hasta entender qué les pasó realmente». La cámara con los símbolos sigue siendo estudiada. Equipos de científicos de 3 países trabajan en descifrar su significado. Pero hay una teoría que nadie se atreve a decir en voz alta, aunque muchos la piensan. ¿Y si los 7 geólogos están todavía allí abajo? No muertos, sino en algún lugar al que no podemos acceder, en algún estado que nuestra ciencia aún no puede comprender. Las imágenes obtenidas desde el aire en Coahuila no solo contradijeron los registros oficiales,
Abrieron la puerta a preguntas que quizás nunca podremos responder completamente. Pero una cosa es segura, la verdad oficial de 1994 era una mentira, y ahora todos lo saben. ¿Qué crees tú? ¿Fueron víctimas de un encubrimiento gubernamental? ¿Descubrieron algo que la humanidad no está lista para conocer? ¿O hay una explicación que todavía no hemos considerado? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si quieres seguir esta historia, si quieres estar aquí cuando finalmente descubramos qué pasó realmente con los 7 de Cuatro Ciénegas, suscríbete ahora, porque esta investigación no ha terminado y las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Ecos del Silencio seguirá resonando hasta que la verdad salga a la luz.